Buenas noches, compañeras. Espero que estén bien. Buenas tardes a todas. Buenas tardes, compañeras. Hola, hola. Hola. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Cómo estás, Miriam? Bien, ¿y usted? También, bien, bien. Azucena, ya no te había visto, qué milagro. Ya había entrado, pero muy calladita porque andaba todavía. Exactamente, más bien no te he escuchado hablar, participar, ni nada. No, sí, pero ya había entrado. Lo que pasa es que la primera todavía estaba en Morelia y tenía problemas con el internet. Si lo ponía, el audio o cualquier cosa se me trababa, entonces ya no participé. Y la semana pasada sí levanté la manita, pero Ya había no me muchas. Ay, bueno, pues miren, ahorita ya estamos 35, creo que Tolentino todavía no ingresa. A ver, ¿a quién más? ¿A quién más? ¿A quién más veo por acá? No, creo que Tolentino todavía no está ingresando. Bueno, pues ¿cómo están, chicas? ¿Cómo les ha ido? Bien. Sí, qué bueno. Isa, ¿cómo estás? Tienes tu micrófono apagado. Bien, Angélica, un poquito mal porque me acaban de sacar una muela. Oye, es horrible. Ay, no, cállate, qué barbaridad. Espantoso. Sí, ya sé, sí, es horrible, 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 horrible. Pero pues aquí fomentitos de agua caliente, no sé. Sí, ya me dio las indicaciones la doctora y dice que me puso a dieta a ver si la aguanto. Ay, no, Nieve de limón, tienes. mucha nieve de limón, Sí, natural. Ajá, sí. Sí, bueno, pero está bien, qué bueno que estás aquí. ¿Cómo vas en tus talleres? ¿Bien? Yo, me preguntas a mí, bien. Así, Ya, claro. ya hice dos, pero el de Tolentino está bien, bien difícil. Ay, ¿por qué? Está súper fácil, No, son no, puras hay que leyes. estudiar mucho, hay que estudiar mucho. Son puras leyes. Bueno, a Sí, ver, voy a saludar a alguien más. Ah, Edith, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Desde aquí, desde Chimalhuacán, todo bien. Ok, ¿qué tal van tus talleres? Pues mira, y yo estoy terminando la carrera de Derecho y Órale. prácticamente no a los talleres, pero ahí vamos. Bueno, no lo dejes, las dos son importantes. Felicidades por tu carrera. ¿Es la segunda, la tercera carrera? ¿Cuántas? Cuéntame. La segunda, la primera es historia. Y, Órale. y estoy egresada en la UNAM. Wow, qué importante. Fíjense que la otra vez Juan Carlos y yo estábamos viendo la formación académica que la mayoría tiene y ya es alta, ¿eh? Quiero decirles que la mayoría ya tiene un grado de licenciaturas, atendemos a gente que ya también tiene maestrías y tiene doctorado. Entonces, eso pues nos agradó muchísimo porque quiere decir que son compañeras bien formadas, ¿no? Que el interés no solamente es el estudio, su estudio formal, sino que su estudio va más allá, que es el extracurricular, ¿no? Una educación no formal. Entonces, eso a nosotros nos da mucho gusto porque también quiero platicarles, estoy haciendo un poquito de tiempo, ¿eh? En lo que ingresa Tolentino. Tolentino, ¿ya andas por aquí? No te veo. Creo que no.
Sí, hola, Entonces, buenas noches. ah, ya Ya estoy llegó por acá, nomás que Tolentino. mi video Hola, buenas anda muy noches. mal. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, entonces les platico. Entonces, fíjense que la mayoría de ustedes tienen un grado académico. Yo las felicito a todas ustedes porque es alto. Y la verdad es que también otro resultado bueno, a mí me sorprendió es que la mayoría utiliza para ver los talleres su PC y bueno, y también el móvil, pero la mayoría está utilizando la PC y tendría que ser más fácil para ustedes visualizar todo el contenido que nosotros desarrollamos. Todo el desarrollo que nosotros hacemos en la plataforma es en base a estos datos. Entonces, igual, o sea, las lecturas van encaminadas pues, al tipo de formación que ya tienen. Entonces, pues ahora creo que es un reto para nosotros porque ahora lo vamos a elevar más, como ven, más difícil pues para que ustedes estén mejor formadas y más capacitadas. Entonces, me da a mí muchísimo gusto tenerlas aquí con ustedes, saber que tienen una formación muy amplia, ¿no? Eso de nosotros nos da muy gusto, que se sigan formando, que vamos en el segundo taller, o sea, apenas estamos arrancando, y lo más maravilloso es que ojalá que todas las que inscribimos, es un reto el proceso de inscripción, ¿eh? Es un reto enorme. Entonces, lo sorprendente es que tenemos mucha inscripción, pero eso sería más sorprendente si todas las que se inscriben concluyen. O sea, imagínense que nosotros inscribimos cerca de 2,000 o 3,000 personas. Ajá. Entonces, acuérdense que nosotros pues damos soporte y el reto es que todas terminaran, ese sería el gran reto. Entonces, vamos en el segundo taller, a partir del tercer taller siempre vamos como a la baja, vamos disminuyendo. Entonces, los talleres de verdad los tratamos de hacer más sencillos, más didácticos, los que ya tienen una carrera con nosotros, pues vean la diferencia que vamos haciendo en cada taller, ¿no? Ya les ponemos audio, ya les ponemos juego, ya les ponemos lecturas. Ahora sí que estamos atendiendo los 3 estilos de aprendizaje, ¿no? Entonces, para nosotros son ustedes lo más importante y obviamente sugerencias que quieran hacernos y todo, lo pueden hacer. Juan Carlos y yo pues atendemos eso y para nosotros es muy emotivo saber que ya estamos aquí. Ahora sí, ya vamos a arrancar porque Tolentino ya está aquí, porque ya no les va a quitar más su tiempo. Y bueno, a ver, voy a ser como una buena maestra y ¿quién me dice cómo se llama este taller? Taller 2. ¿Violencia política en razón de género? No, pero está bien, bueno, o sea, no es propiamente el nombre del taller, pero a ver, Ana Rosa, que siempre participa. Ana, ¿me escuchas? Hola, claro que sí. A ver, ¿cómo Violencia se llama el taller? política. Híjole. Violencia política. No. Analizar el A ver. código. Van a ver, me están mintiendo todas. Este taller 2 se llama Tipificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, este taller acuérdense que todos los talleres son continuidad. Tolentino, esta es la segunda parte de su taller de DESCA, que es lo que vimos el taller pasado, ¿no? Y bueno, aquí ya está Tolentino. ¿Quién se sabe el apellido de Tolentino? A ver si es cierto que ponen atención a la plataforma. Soriano. Ajá, Soriano, ¿qué? Reyes. Perfecto. Soriano Reyes. Ah, exactamente. Ya les voy a preguntar yo. Entonces, él es Tolentino Soriano Reyes, vamos a hablar de los derechos, es la segunda parte del taller de la escuela, de la primera escuela, y bueno, este taller es muy interesante porque son todas las leyes que hablan. ¿Y quién escuchó el podcast? ¿Nadie ha escuchado el podcast? Yo. A ver, ¿de qué trata? ¿Ya ven? Trata de
Trata de las conductas que pueden tipificarse como delitos electorales en contra de las mujeres por razón de género. Perfecto, muy bien, qué bueno. Pues Son 6. escúchenlo, exactamente. Escúchenlo, bueno, todo el taller es obviamente, habla de leyes. Tolentino ahorita nos va a explicar. Vamos a estar 2 sesiones con Tolentino, esta es la primera, y la segunda lo vamos a ejemplificar un poquito más. Ahorita nos vamos a basar mucho en el contexto, que son, bueno, no en el contexto, más bien en la ley, propia de la ley. Y bueno, ya no te quito más tiempo, Tolentino, él es Tolentino Soriano Reyes, un excelente tallerista y excelente persona. Adelante, Tolentino. Nada más que tiene su micrófono apagado. A ver, ahora sí, ¿ya me escuchan? Ya, listo. Ah, ok. Bueno, pues bienvenidas a esta reunión virtual. Por lo que he estado escuchando, considero que ya han leído parte del curso en la plataforma e incluso han escuchado el podcast. Es importante decirles que en 2020 se hicieron una serie de reformas a diferentes leyes para poder tipificar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y esto es sumamente importante porque antes de las elecciones de junio ya teníamos leyes que de alguna u otra manera nos podían ya dar indicios de qué debemos de entender por violencia política contra las mujeres en razón de género. En el curso pasado ya ustedes ya revisaron parte de algunas leyes y en esta ocasión nos toca revisar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue una de las leyes que fueron reformadas, ¿no? Otras de las leyes que fueron reformadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, pues indudablemente que es la Ley General de Partidos Políticos y otra más la Ley General en materia de delitos electorales, que ya habrá oportunidad de revisarlos en la siguiente reunión que tengamos el próximo viernes. Para iniciar e ir calentando motores, ¿quién me dice qué debemos entender por violencia política contra las mujeres en razón de género? En términos generales, obviamente, no pedimos que nos lo digan tal cual dice la ley, ¿verdad? Se puede decir que es cuando a una mujer no le dan pues en sí la información completa para que pueda ser candidata a una diputación o para ser senadora o algún cargo político. También cuando pues la discriminan por ser mamá, cuando también pues le quitan sus derechos al como estigmatizarla de por qué es mujer y por eso no puede ejercer bien su cargo. Ok, ha mencionado algunas de las conductas que se tipifican como violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Alguien más me quiere decir qué entiende por violencia política contra las mujeres en razón de género? Sí. Oímos. A ver, Alicia creo que levantó la mano. Sí, yo, Alicia. Es toda la acción o omisión que se basa en los elementos de género y se ejerce dentro de la esfera pública o privada y se dirige a las mujeres por su condición y las afecta pues desproporcionadamente, las prejuician y esto tiene como propósito pues limitar, anular o menoscabar sus derechos. Fundamentalmente sus derechos políticos. Políticos, sí. Sí, muy bien, muy bien. ¿Algo más, Alicia? Nada más. ¿Y qué debemos entender por elementos de género? ¿Cuándo se dice que la omisión es o la violencia es por elementos de género? Nada más por ser mujer. Uno, por ser mujer. ¿Otro más? No es examen, no se preocupen, no es examen. Es solamente exploración.
también el género es cómo te identificas o te relacionas con los otros. Por ejemplo, en la comunidad LGTBI, que Ajá. se identifican diferente al sexo con el que nacieron. Es diferente género a sexo. Ok, sí, claro. ¿Algo más? No. También puede ser por acción u omisión, Ajá. pero también no toma en cuenta la preparación que puedan llegar a tener las mujeres, sino simple y sencillamente por el hecho de ser mujeres, sin respetar sus condiciones nada más por ser mujeres. Por ser mujer. Sí, fundamentalmente la violencia política contra las mujeres va dirigido directamente hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más quiere darnos algún comentario? Sí, yo, buenas Sí, noches. escucho. Soy Ileana Valdés. Bueno, creo que no solamente se determina por el hecho o por el simple hecho de ser mujer, sino también porque tenemos esos paradigmas o malos entendimientos de que las mujeres tienen menos actitudes o menos conductas que pueden favorecer, por ejemplo, en puestos de trabajo o puestos en este caso de gobierno. Ok. Ese es precisamente un estereotipo de género y está fundamentado en una sociedad patriarcal donde se dice que las mujeres tienen menos actitudes y menos desarrollo intelectual para las cuestiones políticas. Pero ya veremos que desde que las mujeres en los últimos años han ascendido a puestos de dirección y tomas de decisiones. Y bueno, el Congreso de la Unión de la presente legislatura nos muestra claramente que casi el 50% de las mujeres ostentan puestos de dirección, ¿no? Y puestos políticos. Y han impulsado indudablemente que estas leyes de las que estamos hablando en estos momentos. Y ya veremos también los resultados del 6 de junio en la siguiente reunión que tengamos. Y parece ser que todo apunta a que tengamos también nuevamente paridad de género en el Congreso de la Unión. Ya veremos las cifras, espero que el INE ya las haga oficiales y ya las tendremos. Entonces es un mito que se diga que las mujeres no tienen talento para la cuestión política, ¿no? Bueno, vamos a revisar la ley. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene alrededor de 500 artículos. Obviamente no vamos a revisar todos los artículos de la ley, solamente vamos a revisar aquellos artículos que se reformaron en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Eso reduce mucho el número de artículos, pero vamos a centrarnos fundamentalmente en algunos que he considerado de mayor importancia y que los he señalado en el curso en la plataforma. Voy a compartirles una presentación para que nos vaya guiando y vayamos desmenuzando cada una de estos artículos. Me dicen si ya lo visualizan. Ya se ve. ¿Ya? A ver, lo voy a poner a pantalla completa, a ver si se nota. Creo que no, ¿verdad? No, sigue igual. Ahí está ya. Sí lo visualizan, ¿verdad? Sí. Ok. Es importante para abordar estas modificaciones en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es importante destacar dos antecedentes que son de suma importancia. En junio de 2019 se aprobó una reforma constitucional para garantizar el principio de paridad de género, asegurando con ello que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los 3 poderes del Estado, en los 3 niveles de gobierno, así como en los organismos autónomos y en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular. Este principio es sumamente importante porque es lo que nos da precisamente, de alguna manera, la conformación de los poderes del Estado. Y por otro lado, otro antecedente que no debemos de perder de vista es que en abril de 2020 se reformó un conjunto de leyes federales
para definir la violencia política contra las mujeres en razón de género, con la intención fundamental de prevenir, sancionar y erradicar esa violencia, así como establecer medidas de protección y reparación. Entre esas reformas que se dieron en abril de 2020, destaca precisamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es el que vamos a revisar algunos artículos en esta ocasión. No sé cómo se ve en su pantalla este gráfico. Pues se ve Muy bien. pero ¿Sí se distingue? Bueno, ok. Sí. Fíjense, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales les decía que está conformado aproximadamente de 500 artículos. Está integrado por 8 libros, o sea, 8 grandes secciones. Los libros, a su vez, están divididos en títulos. Aquí en el libro tercero, en esta parte, podemos ver cómo está integrado la estructura. Fíjense, la Ley General se divide en libros. Aquí están los libros. Luego, los libros, a su vez, se dividen en títulos. Y los títulos, a su vez, se dividen en capítulos. Y los capítulos están integrados en secciones. Las secciones es donde justamente están ubicados los artículos reformados. Dado que son 8 libros los que hay que revisar, los voy a dividir en 2 grandes grupos. En esta primera parte vamos a revisar los 3 primeros libros para ver los artículos modificados o reformados en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y el resto los vamos a revisar más adelante. Lo que vemos en este primer gráfico es que la mayor parte de los artículos reformados en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género están centrados en el libro tercero, fundamentalmente en el título primero, que corresponde al Instituto Nacional Electoral. Es decir, que la reforma de abril de 2020 le da mayores atribuciones al Instituto Nacional Electoral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ese es un primer elemento que hay que tener muy en cuenta. Básicamente, le están dando mayores atribuciones al Instituto Nacional Electoral para que se haga cargo justamente, repito, de prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Vamos a revisar de manera general, digamos, los artículos que fueron reformados en cada uno de los libros. Y voy a destacar no todos los artículos, sino los que tienen una mayor trascendencia, para no aburrirlas, sino hacer muy monótona esta disertación. Lo primero que destaco es que en el libro primero destaco el artículo tercero, el inciso K de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque retoma la definición de violencia política contra las mujeres en razón de género, que ya está estipulado o que ya estaba estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y quizás en la siguiente lámina vamos a responder la pregunta de qué tenemos que entender como violencia política contra las mujeres en razón de género. En esta lámina están estipulados ya algunas de las afirmaciones que ustedes hicieron al principio, cuando les preguntaba qué es violencia política contra las mujeres en razón de género. Efectivamente, como lo dice, se establece en la lámina, es toda acción u omisión que esté dirigida directamente hacia las mujeres y que esté basada en elementos de género. Pero ¿cuándo se dice que está basada en elementos de género? Se dice que está basada en elementos de género cuando esa acción o esa omisión se dirige a una mujer simplemente por su condición de mujer, o cuando esa acción o esa omisión afecte desproporcionadamente a las mujeres, o cuando la acción o omisión tenga un impacto diferenciado en ellas. Y estas acciones y estas omisiones pueden ser ejercidas dentro del ámbito público o del ámbito privado. Pero lo más importante es que esta acción o esta omisión tiene un propósito. Como ustedes ya lo dijeron, consiste en limitar o anular fundamentalmente los ejercicios de los derechos, el ejercicio
de los derechos políticos electorales de las mujeres. Limitar o anular el desarrollo de la función pública. Limitar o anular la toma de decisiones. Limitar o anular la libertad de organización. Limitar o anular el ejercicio de las atribuciones del cargo. O limitar o anular en el caso de acceso y ejercicio de las prerrogativas cuando se es precandidato, candidata o cargos públicos. Ahora bien, en la última parte de este gráfico podemos ver a los potenciales perpetradores de esa violencia política contra las mujeres en razón de género. Eso también es sumamente importante tenerlo muy en cuenta, porque más adelante se retoman. Entre los perpetradores de violencia política contra las mujeres en razón de género están todos los agentes estatales, los superiores jerárquicos, los colegas de trabajo, dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, candidatos, medios de comunicación y hasta particulares. Veamos ahora los artículos reformados del libro segundo. Fíjense, el libro segundo tiene básicamente dos artículos que fueron reformados, el 7 y el 10. En el 7 se establece que los derechos políticos electorales de las mujeres deben ejercerse libres de violencia política en razón de género y deben ejercerse sin discriminación, ya sea por origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidades, condición social, religión o estado civil. Y por otro lado, en el artículo 10 de este libro segundo, se establecen los requisitos para las diputaciones y las senadurías. Y se dice que quien quiera hacer o quiera postularse para diputaciones o senadurías, no deben estar condenados por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y aquí es importante establecer que el INE, como complemento de este artículo, estableció un formulario denominado 3x3 contra la violencia de género, en el que los candidatos y candidatas tenían que firmar dicho formulario y establecer que no están condenados o no están sancionados por violencia familiar o por delitos sociales o no son deudores alimentarios morosos. Estos dos elementos se complementan para darle fuerza a este artículo 10. Ahora bien, el libro tercero, como ya lo mencionábamos anteriormente, en el libro tercero, fundamentalmente en el título primero que corresponde al Instituto Nacional Electoral, están concentrados prácticamente la mayor parte de los artículos reformados en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Vamos a ver entonces en la siguiente lámina cuáles son las atribuciones que le otorgan al Instituto Nacional Electoral en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Este gráfico está muy grande y seguramente tendrán dificultad para verlo en su pantalla. No sé cómo lo vean ustedes. Pero bueno, bien. La reforma básica, ¿sí se ve bien? Ok. La reforma básicamente se concentran en estos artículos. En el artículo 30, 32, 42 y 44 que están en la parte superior del gráfico. Fíjense, en el artículo 30, la reforma le da mucho más atribuciones al Instituto Nacional Electoral para, 1, garantizar la paridad de género. 2, para respetar los derechos humanos de las mujeres. 3, para regirse por principios de paridad de género. Y 4, para realizar sus actividades con perspectiva de género. En tanto que el artículo 32 le otorga atribuciones al INE en elecciones federales. Y vean que es prácticamente lo mismo que el artículo anterior. Le da atribuciones para garantizar la paridad de género y le otorga atribuciones para respetar los derechos políticos electorales de las mujeres, que ya lo veíamos en el libro segundo, en el que nos decían que los derechos políticos de las mujeres deben estar libres de violencia política. Luego, el artículo 42 establece que la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral deberá funcionar permanentemente
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y finalmente, en el artículo 44, le otorga atribuciones al Consejo General del INE para vigilar que los partidos y agrupaciones políticas prevengan y atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Vean, todos estos artículos son los que fundamentalmente le dan mayores atribuciones al INE para que pueda prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Como complemento de estos artículos, el Instituto Nacional Electoral creó un sitio web denominado Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que hasta el 1 de julio, que revisé el sitio, tenía registrados 67 hombres y mujeres sancionados o sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género. Son mayoritariamente hombres que mujeres. Ahora bien, siguiendo con los otros artículos del libro tercero, vemos precisamente que le otorga también atribuciones a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, así como le otorga también atribuciones a las vocalías ejecutivas, tanto de las juntas locales como de las juntas distritales y a los organismos públicos locales. ¿A qué se van a dedicar precisamente estos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género? La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral se encargará de elaborar, proponer y coordinar programas de capacitación orientados fundamentalmente hacia educación cívica, hacia paridad de género y hacia el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político. En tanto que las vocalías ejecutivas y los organismos locales se encargarán de ejecutar esos programas que la Dirección Ejecutiva elabore o proponga. Y vean, todos los programas de capacitación están dirigidos hacia la cuestión electoral, hacia la educación cívica, hacia la paridad de género y hacia el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y en el ámbito electoral. Lo que rescatamos de este libro tercero es justamente que la reforma le otorga mayores atribuciones al Instituto Nacional Electoral, repito, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y para ello ha constituido también, lo repito, el sitio web llamado Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Vayamos ahora a revisar la segunda parte de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales respecto a los otros libros que hacen falta. Fíjense, en este caso tenemos el libro cuarto, el libro quinto. El libro sexto no está registrado en este gráfico porque no tuvo, ninguno de sus artículos fueron reformados en esta materia. Tenemos el artículo séptimo, el libro séptimo y el libro octavo. Como se dan cuenta en el gráfico, la mayor parte de los artículos reformados en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género están ubicados en el libro octavo. Ya los veremos más a detalle, más adelante, cuáles son esas reformas que se hicieron. En el libro cuarto vamos a revisar los artículos más importantes de los libros. En el libro cuarto, en la parte superior del gráfico, destaco el artículo 163, que está ubicado en el capítulo 1 del acceso a radio y televisión. En este artículo 166 se establece que el INE suspenderá inmediatamente la propaganda política o electoral en radio y televisión que acredite violencia política contra las mujeres en razón de género. Y como complemento de esto, en el libro quinto, en el artículo 247, establece que la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos y las coaliciones deberán abstenerse de expresiones que discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Nuevamente, si se dan cuenta, todo está enfocado justamente en la materia que estamos analizando, violencia política contra las mujeres en razón de género. Y todo gira alrededor del INE. Vamos a ver, el libro séptimo también tiene 3 artículos importantes que fueron reformados. Veamos cuáles son. Fíjense, el libro séptimo se refiere a las candidaturas independientes, candidatos y candidatas independientes. En el artículo 380 se establece que las obligaciones de estos aspirantes a candidaturas independientes. Y en el 394 se establecen las obligaciones ya de los candidatos, candidatas independientes. ¿A qué están obligados entonces tanto los aspirantes como los candidatos independientes? En principio, a abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género. Y en segundo lugar, evitar expresiones que denigren, degraden o discriminen a otros aspirantes, a precandidatas, a candidatas, a partidos políticos o a instituciones. Y finalmente, del libro séptimo, el artículo 415, se establece que en caso de que se acredite violencia política contra las mujeres en razón de género, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ordenará inmediatamente la suspensión de la propaganda correspondiente y se asignará de tiempo en radio y televisión con cargo a prerrogativas del infractor para que ofrezca disculpas y se repare el daño. Vean, sumamente importante, esto tiene que ver precisamente con las campañas. En las campañas vimos un sinfín de elementos que nos dan cuenta de la violencia política contra las mujeres en razón de género. E indudablemente también expresiones que denigran y que degradan, ¿no? Ahora bien, este es el libro octavo, que es donde están concentrados la mayor parte de los artículos que fueron reformados en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. No vamos a revisar todos para no abrumarlas, sino solamente aquellos que son sumamente importantes y que tienen relación directa con el curso que tienen en la plataforma. En principio, el artículo 440 del título primero de las faltas electorales y su sanción, el artículo 440 establece, en principio, que las leyes electorales locales regularán el procedimiento especial sancionador para casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Repito, para sancionar los casos de violencia política contra las mujeres serán las leyes electorales locales. Luego, en el artículo 443, estoy retomando solamente los artículos que le ven ahí el anillo en color rojo para que se puedan centrar, ¿no? El artículo 443 establece que los partidos políticos son sujetos sancionables por el incumplimiento para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y en el artículo 446, en la parte izquierda del gráfico, se complementa con este artículo 456 porque establece que los partidos políticos que incumplan con la obligación de prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionarán con una reducción de hasta el 50% del financiamiento público que recibe. Y en casos graves y reiterados, se procederá a la cancelación del registro de dicho partido. Finalmente, el artículo 449 del libro octavo, del título primero, también establece quiénes son sujetos sancionables, además de los partidos políticos. Dice lo siguiente: autoridades y servidores públicos de los 3 poderes, tanto legislativo, ejecutivo como judicial, son sujetos sancionables por menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres, incurrir en actos o omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Con estos artículos que he destacado, creo que doy un panorama general de la reforma que se dio en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de violencia
política contra las mujeres en razón de género. Hasta ahí dejaría la presentación y pasamos a la segunda etapa de esta disertación. Ok, muchas gracias, Tolentino. Pues chicas, como se verán, este taller es de muchas leyes, pero justo el podcast pues habla de eso, ¿no? De cómo se aplica, cómo se sanciona a partir de estas elecciones que tuvimos el pasado 6 de junio. Entonces, pues yo espero que haya muchas participaciones. Te voy a leer una pregunta, Tolentino, que pusieron aquí para que la contemples. Sí. Dice, tengo una pregunta, ¿lo persiguen por oficio? Porque muchas candidatas fueron agredidas en medios por sus partidos. Y en Puebla, en el INE del Puebla, nunca presentó nada y esta reforma se ve más de pura capacitación y no sancionadora. No, ahí te la dejo, Tolentino, para que la podamos responder. Y bueno, pues listo, chicas, ¿quién quiere participar? A ver, déjenme... Veo, nadie, ya, sí, y yo. Ok, Lilia, acuérdense que es 1 minuto para que nos dé tiempo, por favor. Dejo de presentar ya, ¿verdad? Sí, era lo que te iba a decir. Sí, entonces, 1 minuto, acuérdense que, por favor, cuenten su minutito, sea bueno, malo, lo que sea, pero para que a todas nos dé tiempo, porque de verdad luego a mí me da mucha pena tenerlas que cortar o que ya no puedan participar las demás. Entonces, adelante, acuérdense de decir su nombre y de dónde son. Lilia, adelante. Yo quisiera hacer una petición. Ya no te escuchamos. Se perdió. Sí. Bueno, me voy con la siguiente y ahorita que ya estés aquí, retomo tu participación. Ana Rosa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profesor Tolentino, Angie. Hola, hola, Ana Rosa, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, de la Alcaldía Qué bueno. Benito Juárez. Mi pregunta va en este sentido. Si el INE es el organismo encargado de sancionar y ver todo este tipo de violencia, ¿por qué en los debates en las pasadas elecciones se agredían mucho a las mujeres, por cualquier cosa en razón de género, decían cosas y todo? O sea, ¿cómo es posible que el INE, siendo el órgano encargado, permitiera que entre candidatos se violentaran? Y otra pregunta, ¿usted cree que estas penas y estas sanciones deberían ser más severas para que realmente se erradique la violencia política en razón de género contra las mujeres? Gracias. Muchas gracias, Ana. Me voy con Blanca. Al final te va a dar respuesta, Tolentino. Entonces, ¿al final doy la respuesta? Sí, vamos a dar las participaciones y al final te doy tiempo, Tolentino, para que respondas. Hola, buenas noches. Soy Blanca Martínez desde Ciudad Nezahualcóyotl. Pues mi pregunta más bien era una sugerencia o petición. Después de haber escuchado el podcast y después de haber visto toda la información, que es demasiada, considero necesario hacer otro tallercito para que entre todas pudiéramos manejar bien esta información y hacer una especie de infografías o folletitos con toda esta información, porque es muy complicado aprenderse todo, pero yo creo que deberíamos de trabajarlo un poquito más para que no vuelva a haber violencia contra las mujeres en cuestión política. Muchas gracias. Muchas gracias por tu sugerencia, Blanca, y sí, claro, lo tomamos en cuenta. Lolis. Hola, saludos, Loli desde Río Bravo, Tamaulipas. Excelente tema, realmente muy importante, pero me pregunto, hablan mucho de la violencia de hombres hacia mujeres. ¿Y qué pasa cuando es la violencia de mujeres hacia las mismas mujeres? Jamás vamos a avanzar con ese tipo de situación porque no somos auroras. De nada nos sirve
tantos cursos, tantos temas muy informativos, pero si entre nosotros no dejamos de atacarnos, jamás vamos a cambiar con esto. Gracias. Gracias, Loli. Interesante tu participación. Miriam. Sí, pues no sabía que cuando uno ejerce violencia política hacia la mujer, no se puede, ¿cómo se dice? No se puede integrar alguna candidatura. Sí, me pareció interesante el tema y pues así es. Y también, pues, hay feminicidios en razón de género, porque me di cuenta que en Moroleón asesinaron a una candidata y ganó su hija. Gracias. Gracias, Miriam. Charín Padilla. Sí, gracias. Buenas noches. ¿De dónde eres? Aquí de Coyoacán. Ok. ¿Es la primera vez que estás aquí con nosotros? ¿No? Ah, ok. ¿Pero participando? No. ¿No? Bueno, perfecto. Qué bueno que ya estás aquí. Adelante. Gracias. Con respecto al principio de paridad de género, mi pregunta es con respecto que se está asegurando que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes de gobierno, de Estado. ¿Eso es únicamente para los cargos de decisión o también para la estructura? Esa es mi pregunta. Ok. Muy bien. Marta Hernández. Ahorita te vamos a contestar la pregunta, ¿eh? ¿Cuál es esto cano Muy buenas noches, compañeras. Los saludo de corazón, como siempre. Y mi nombre es Marta Hernández y solo es un comentario. Estamos haciendo de violencia política y pues nos dimos cuenta en esta elección que acaba de pasar de que más en este caso a los que pertenecemos a una comunidad indígena fuimos muy discriminados porque en las candidaturas muchos de los compañeras, ahora sí compañeras y compañeros pues se registraron como indígenas cuando no lo son, ¿no? Simplemente con una constancia y los que sí somos indígenas pues nos discriminaron, entonces pues sí se ve mucho. Sería eso, el comentario, nada más. Muchas gracias. Azucena. Yo tengo una propuesta bien concreta. A mí me gustaría que a todos los que ocupan un cargo de dirección de Morena, como partido político, se les obligara a tomar un taller de derechos políticos de las mujeres, obviamente también de los hombres, para que no se vulneraran los derechos de las compañeras que son candidatas. Lo vimos hace 3 años que, no vas a ser candidato tú, pon a tu esposa, y tú vas a ser quien va a manejar y ahora se volvió a repetir. No nos dejamos tanto, pero se volvió a repetir. Ponen a la hija, ponen a la esposa, o sea, hay muchas mujeres, no nada más las que, y ahorita tú lo acabas de decir, o sea, Morena tiene un mundo de mujeres preparadas, con capacidad, con inteligencia, entonces, no nada más es que nos tomen en cuenta porque somos mujeres, es que nos tomen en cuenta porque podemos y queremos hacer bien las cosas, por un lado. Y, o sea, que fuera un taller obligatorio para todos, hombres y mujeres, porque es correcto lo que dicen las compañeras. Yo la violencia de género más fuerte que he sufrido, desgraciadamente ha sido por compañeras, en 2 ocasiones, en cuestiones laborales,
que a lo mejor si eso me lo hace un compañero, le reviro y me lo dejo tirado al suelo, ¿no? Pero cuando viene la agresión de una mujer a la que uno admira, se queda uno como pasmado, o sea, como que el dolor es doble, ¿no? Porque primero uno las admira por todo lo que han trabajado y luego que hagan un acto de violencia de género, pues te sorprende y te agarra mal parada. Nada más es cuanto. Gracias. Gracias. Elisa. ¿Sí me escuchas? Adelante. Y a mí me parece que lo primero que debería de darse es una capacitación, lo que decía la anterior compañera, a la gente que ocupa las alcaldías. Porque mira, la misma violencia viene del mismo partido, o sea, eso es lo más absurdo. Entonces, yo creo que falta capacitación para los hombres y para las mujeres mismas, ¿no? Entonces, si no nos respetamos entre nosotros, y eso pasó en esta alcaldía, entonces creo que no vamos a poder avanzar en Morena cuando no se cumple con la 4T. Entonces, ni siquiera ellos mismos saben para qué están ahí o a quién representan como partido. Y la otra cuestión a mí sí me parece, quería hacer una pregunta. Este registro nacional de personas que se tienen, que han violentado los derechos de las mujeres, pues sí aparecen los nombres, pero si quisiéramos saber qué se ha hecho, o qué castigo, o qué les han, cómo los han sancionado, y si ya se llevó a cabo este tipo de sanción. Esa sería la pregunta. Y la otra, igual sobre la propuesta sería que no nada más fuera en los cargos de votación directa, sino en toda la estructura se ocupara el 50% de mujeres, ¿no? Porque pues hay respeto hacia los cargos de votación, pero en las estructuras pues hay más hombres, ¿no? Entonces sería mi propuesta y eso sería todo. Buenas noches, compañeras. Gracias. Mari, Telma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Telma y soy de Ecatepec. Bueno, yo entiendo que ahora nuestra realidad como mujeres ya está encaminada a un cambio con la 4T y sobre todo de que nosotras cuando llegamos a ser candidatas sí sufrimos violencia. Ahora ustedes, que son más jóvenes, que tienen unas oportunidades, como lo decía Angie, se van haciendo cambios mejores que nosotros los que empezamos. Ahora, bien, yo creo que vivimos en un país, perdón, machista, pero el trabajo de muchas mujeres que han estado en la lucha, que aún todavía siguen el trabajo de la Secretaría de Morena en capacitarnos, en enseñarnos, en levantar la mano para decir, pues aquí estoy, yo también existo, yo también vivo. Comparto con la compañera Susana lo que comentaba de que nosotros las mujeres nos violentamos también mucho, porque no sabemos emocionarnos, que nos dé gusto que otra compañera esté haciendo esa labor, ¿no? Esa labor social de ser un candidato para trabajar por su comunidad. Y mi pregunta va encaminada al maestro Tolentino de decirle, bueno, nosotros ya nos dimos cuenta, estamos en esta situación de capacitarnos. ¿Y qué podemos hacer nosotras en cuanto a entre mujeres, ¿no? Yo creo que aquí jerarquizamos el respeto de que, pues bueno, es la diputada federal y me tengo que reprimir porque me maltrató, ¿no? O sea, yo creo que esto sí ya se persigue penalmente cuando alguna compañera sí nos agrede, nos menosprecia, nos segrega principalmente. Nada más, muchas gracias. Gracias. Yali. Hola, buenas noches. Yadani Figueira de Puebla, soy asesora de Derechos Humanos e Igualdad de Género de una regidora del Ayuntamiento de Puebla de Morena, Carmen María Palma. Bueno, igual nada más va sobre un comentario y una pregunta, lo que mencioné Puebla, ¿no? Porque
En teoría, al INE ya con la reforma en la ley y en todos los procesos que se dieron en la misma reforma, se habla de que todos estos casos se persiguen de oficio. Y sin embargo, en el caso en específico del municipio de Puebla, todo el proceso electoral fue agresiones no solo por parte de integrantes del mismo partido, ¿no? De Morena, que incluso quien se aferró a una candidatura presentó recursos para que se le quitara la candidatura a la candidata. Entonces hubo muchos tropiezos, estuvieron todo el tiempo, tanto este candidato como los medios de comunicación, atacando todo lo que es la apariencia física de la candidata, sus habilidades, etcétera, ¿no? O sea, en todo momento hubo un atropello y una violencia política por razón de género a esto. Y sin embargo, el INE o el Instituto Electoral en Puebla se mostró, en ningún momento reaccionó, en ningún momento, cuando en teoría por la ley se persigue esto de oficio. Y no hubo nada de esto, o sea, si bien un candidato puede presentar la queja, pero esto se persigue por oficio. ¿Por qué no se hizo? Ese es como, ¿por qué se hacen reformas a las leyes en las cuales ni siquiera es inactividad? O sea, es como un elefante blanco que presume tener muchas leyes, pero en realidad no hace nada. Y bueno, ese es sobre la pregunta, ¿no? Que se persigue oficio. Y la otra es un comentario solamente para tener como dos ideas principales, que el hecho de ser mujeres no significa que todas tengamos conciencia de género, y por lo mismo de que no todas tenemos conciencia de género, seguimos todavía con esta idea de una estructura en la que vivimos por completo patriarcal, de competencia, de violencia, y no hay esta integración en que todas las mujeres somos diversas. Y creo que ahí es donde se debe de apostar a una formación política en las mujeres y en los hombres, en el que se reconozca también el concepto de afidamiento, que esto lo utilizan mucho los movimientos feministas en los 70s, en el que el afidamiento es reconocer que yo le estoy dando mi confianza a otra mujer que me represente en la vida pública y política, o sea, más allá también de la sororidad. Entonces, creo que esa es una parte fundamental a todo esto, que las mujeres en una formación política e integradora podamos sumar a esto y reducir los tipos de violencia que se están dando. Pero también si tenemos instituciones que resultan ser elefantes blancos y leyes que no tienen ninguna fuerza, pues entonces ¿cómo vamos a garantizar que en las próximas elecciones las mujeres puedan participar libremente? Solamente eso. Y ojalá y que los partidos políticos se reformen internamente y sumen a esto, capacitando de esta forma, ¿no? Nada más. Gracias. Muchas gracias. Tolentino, adelante. Bueno, vamos a ver. Sí, efectivamente tenemos muchísimas leyes, ¿no? Pero me parece que esas leyes han tenido de alguna manera ciertos impactos positivos, ¿no? En un principio, bueno, se dio se reconoció el derecho al voto de las mujeres, pero no así su participación directa, ¿no? Y muchas de las trabas los encontraban justamente desde el partido, que no las postulaban. Posteriormente, con las cuestiones de las cuotas de género, se fueron cambiando y se fueron modificando, ¿no? Y las mujeres de una u otra manera fueron incrementando el número en las participaciones políticas. En la pasada, o bueno, en esta legislatura, por ejemplo, tenemos ya aproximadamente el 50% de mujeres participando en la Cámara de Diputados, ¿no? La Cámara de Diputados y Diputadas. Se han generado otras leyes, por ejemplo, ya está la cuestión de el principio de paridad de género. Me preguntaban si es para solamente los cargos de decisión. Se supone que es para todos los cargos, ¿no? Para los 3 poderes del Estado. Tanto la estructura, lo que se busca es justamente que haya una paridad, ¿no? En todo. Por eso en el 19 se le llamó a esta ley paridad en todo. Si bien es cierto que la violencia, a mayor participación de las mujeres, lo que se nota es mayor violencia política contra ellas. En ese sentido, se han generado una serie de leyes
pero desde mi punto de vista parece ser que no todos, no todas, no todos y no todas conocemos las leyes. Y no todas ni no todos estamos metidos en una capacitación interna como sí lo está haciendo la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, ¿no? Capacitando a las mujeres. Bien es cierto que en estas capacitaciones no hay hombres, sino más bien son mujeres. Sí es necesario también capacitar a los hombres en este sentido, ¿no? También como parte de, como complemento a las leyes, el Instituto Nacional Electoral ha hecho una serie de, o ha generado una serie de herramientas para que las mujeres puedan en su momento denunciar esa violencia política contra las mujeres en razón de género. Por ejemplo, puedo citar que generó un formulario para facilitar la denuncia, ¿no?, de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sí es cierto que no hay grandes sanciones. Por ejemplo, cuando echaron a andar el formulario de 3 de 3 contra la violencia de género, hicieron una revisión muestral, no revisaron todo, tomaron una muestra. Y de esa muestra hasta mayo tenían solamente registrado a 3 hombres que habían falseado la información, que afirmaron no haber sido sancionados por violencia política contra las mujeres en razón de género, y efectivamente sí eran agresores. A esos, bueno, simple y sencillamente se les negó la candidatura, ya sea a diputación o a senaduría. En el caso también del sitio web que tiene registrado, decía, 67 hombres y mujeres sancionados por violencia política contra las mujeres, bueno, en principio ahí lo que hace el INE es darlos a conocer de manera pública y en segundo lugar, no permitirles que ocupen un cargo público hasta en tanto se determine realmente cuál es su situación, ¿no? Lo otro que me preguntaban era sobre la violencia de entre mujeres y mujeres. Vemos claramente que estas agresiones no solamente obviamente es mayoritariamente de hombres hacia mujeres, ¿no? En los 67, de los 67 personas que están registradas en el sitio web de personas sancionadas, aproximadamente 11 son mujeres. Es menos, digamos, en menor proporción la agresión de las mujeres hacia las mujeres. La mayor agresión viene de los hombres, ¿no? ¿Qué más? Sobre los cursos, me decían que los cursos, ¿por qué también no se le dan a los hombres, no? O deberían de darse cursos también a los hombres. Creo que el problema en el caso de la Secretaría de Mujeres, parte del problema es que los recursos que se destinan para la capacitación política de las mujeres deben ser dirigidos hacia las mujeres realmente o preferentemente. Por eso es que en estos cursos no vemos a hombres, porque lo que hay que darle prioridad es justamente a las mujeres, ¿no? No sé, creo que con eso doy de manera general respuesta a las preguntas que me hicieron. Ok. Ya me faltaron 3 manitas. Les voy a dar la participación para que ya todas queden bien. A ver, me voy rápido con Sonia. Sí, buenas noches de Alcaldía Milpalta. Bueno, ya me respondió las preguntas. Es que pues yo decía también, por ejemplo, en estos debates que han tenido los candidatos, se agreden mutuamente, ¿no? Tanto hombres como mujeres, a tal grado de meterse hasta su vida, hasta en su vida familiar, hasta, sí, en su vida privada. Y esa es mi pregunta, o sea, también ese es un tipo de violencia, pero sí la toman en cuenta o la pasan desapercibida. Y otra cosa que pues yo también voto porque se les
den los cursos a los compañeros que quieran algún puesto político, que quieran algún cargo político, que tomen este tipo de talleres, tanto mujeres como hombres. Eso es todo, gracias. Ok, gracias. Karen, y cierro con Angélica, con mi tocaya. Karen, adelante. Hola, buenas noches. Karen Arredondo, para servirles de Culiacán, Sinaloa. Considero que hay una pequeña confusión en cuanto a que una cosa es la violencia política en razón de género y otra cosa es la violencia entre nosotras como mujeres. Si bien es cierto, no, en estas elecciones no se vio sororidad de parte de las compañeras, pero en cuanto a violencia en razón, o sea, entre mujeres, no de candidata hacia las mujeres, sino entre mujeres como equipo. Es todo, gracias. Muchas gracias. Y Angélica. Hola, buenas noches a todas. Muchas gracias, Angie, por la participación. Justamente me gustaría comentarles únicamente que la violencia de género o la violencia política hacia las mujeres por razón de género, como lo comentaba Tolentino, efectivamente puede ser generada también por mujeres, de mujeres hacia mujeres. ¿Por qué es que no encontramos una justicia como tal? Pues porque también nosotras o las candidatas correspondientes no levantan los procedimientos como tal. Si bien es cierto que el INE puede ver o puede ventilar asuntos de cuestión política, también tendremos que filtrarlo ante la fiscalía correspondiente, como la FEPADE. Y no nada más ahí, podemos filtrarla también en los ministerios públicos para que se vaya por la vía penal y a su vez en derechos humanos. Todos tienen todos tienen la autoridad correspondiente para ventilar estos asuntos. Por eso es que a veces no se castiga como debe de ser y nada más alcanzan penas administrativas como lo hace el INE. Pero si ya me afecta en una esfera política, privada, también es necesario filtrarlo en las diferentes instituciones y esto pocas veces se hace. Gracias. Tolentino, cierra, adelante. Bueno, creo que me parece que es sumamente importante que todas y todos conozcamos justamente estas leyes que fueron reformadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y me parece que las mujeres en el caso de Morena han atendido y se han acercado justamente a este tipo de capacitaciones, ¿no? Cuando dábamos los talleres de manera presencial en las diferentes alcaldías en la Ciudad de México, yo me daba cuenta justamente de esas capacidades que tienen las mujeres, ¿no? De esa inteligencia que muestran y esa responsabilidad que muestran ante los cursos de capacitación. Me queda claro que las mujeres tienen un gran talento, tienen una gran responsabilidad y un gran compromiso con el aspecto político. Pues con esto yo cierro mi participación y mil gracias por escucharme. Oye, Tolentino, pues siempre les pregunto esto y no lo voy a dejar de preguntar. Si tuvieras que poner una frase en el cielo a manera de reflexión, ¿qué pondrías? Que la paridad de género sí se cumpla en todas las esferas. Ok, perfecto. Pues con eso nos vamos. Por favor, yo les pido que de verdad contesten sus talleres. Acuérdense que esta capacitación es gratuita. No es por presumir, pero de verdad es el único partido que hace este tipo de capacitación masiva, que es extensiva a toda la República Mexicana y que la gente que se inscriba de verdad aprovéchenlo. O sea, a veces no valoramos de verdad lo que es gratuito. Y más en cuestión de educación, por favor, acuérdense que si nosotros leemos, nos capacitamos, pues somos un mejor país, ¿no? Entonces, si queremos hacer desde adentro una transformación, pues la tenemos que hacer estudiando. Entonces, yo las invito a todas que estudien,
que no se pierdan la segunda parte de este taller que está muy bueno. Y preguntaron en el chat que si, acuérdense que los talleres están abiertos, o sea, ninguno se cierra. Ajá, se van abriendo, sí, paulatinamente, pero ninguno se cierra. Ustedes se pueden regresar al 1, al 2. Hay una persona que escribió por ahí que no tenía su usuario y contraseña. Si me pueden mandar al chat de Juan Carlos, es su nombre, ahí está en el grupo, mándenlo y pues nada, hoy no va a estar con nosotros Lupita porque está en la convención en el Congreso Nacional, ahí en Temisco, entonces pues no nos acompañan. Yo les deseo que tengan una excelente noche y gracias por acompañarnos. Invitan a más, cerramos con 113 y nos vemos el próximo viernes, chicas. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Un gusto saludarlas a todas. Descansen. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias por el esfuerzo, gracias. Buenas noches. A todas y a Tolentino. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Gracias, hasta luego. Saludos a todos. Felicidades por tan buena explicación. Gracias, gracias. Saludos, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Saludos, buenas noches, hasta luego. Bye, bye, bye. Bonita noche. Bye, bye. Bye.